Profe, buenas noches. Hola, ¿cómo vas? Buenas noches. Bien, profe, gracias. ¿Cómo le fue con José? Bien, bien, profe. Ahí vamos, trabajando con él también. Bueno, muy bien. Tu tema de sustentación es historia de los bancos Sí, señor. comerciales. Ok, Sí, señor. muy bien, pues arranquemos, que nos rinda. Bueno, profe, espéreme. Ya abro aquí. Hola, Lisette. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Está así ya. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señor. Muy bien. Historia del sector financiero. A ver qué le quitó. El sector financiero en En Colombia. Colombia. Listo, muy bien. Bueno, yo creo que voy a repetir un poco de lo que dijo Julie Muy en cuanto a bien. la historia. Entonces, todo empieza en la colonia. Un momento. Bueno, Relájese, relájese. qué pena con ustedes. Bueno. Se voló el perro, relájese. Perro más cansón. Bueno, entonces esto empieza en la colonia, donde hubo mecanismos de ahorro y crédito. Se creó la necesidad de a quien recibía dinero a interés y lo prestaba para ganarse el margen de intermediación. Ujú. También se involucró la Iglesia Católica, estableció maneras para otorgar créditos a través de una especie de hipoteca y la capellanía mediante la cual algunos bienes quedaban sujetos al cumplimiento de las obligaciones. Posteriormente esto... Perdón, no interrumpo, hay una característica antes con el tema de la iglesia. Antes de Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Se generaba una estructura de los intereses son del diablo y Santo Tomás de Aquino después dijo los intereses son de Dios, entendiendo que no había unos escenarios bancarios importantes, ¿cierto? Y la iglesia terminó siendo como ese primer prestamista, generando valores de cosecha. Cuando se generaban las cruzadas, lo único que normalmente no quemaban en esas batallas eran las iglesias, entonces la gente iba y dejaba sus cosechas, su ganado, y al final cuando le devolvían, pues la iglesia tomaba una parte de eso. Entonces ese puede ser como el primer constructo de esa parte de la historia. Muy bien. Ok. Lógicamente eso después dejó muchas pérdidas. Permítanme. Esto no quiere pasar acá. Ya. Bueno, ya en 1821, la idea de establecer un banco estatal para financiar el gobierno se plasmó por primera vez en el Congreso Constituyente en Cúcuta, de Cúcuta en 1821, pero no prosperó. Entonces, al nacer la República de Crédito Público, dependió de los prestamistas, de los préstamos de los comerciantes antioqueños al gobierno central y de las contribuciones forzosas y de los empréstitos ingleses. Para el año de 1839, Judas Tadeo Landines constituyó en Bogotá un establecimiento mercantil y financiero que en un par de años más tarde se convirtió en una compañía de giro y descuento. Un banco privado que al sobreextenderse en la compra de vales del gobierno y en distintas inversiones, dio lugar a la primera bancarrota en la historia del país. Perfecto. Cuando miramos eso que dices en 1821 con el tema de los comerciantes antioqueños y los créditos ingleses o los empréstitos ingleses, ¿qué pasaba? Los antioqueños, fueron algunos ingleses a Antioquia, pero los antioqueños empezaron a desarrollar comercio exterior, comercio internacional con el tema de las telas. Por eso Medellín en su momento, y todavía se sigue manejando la Semana de la Moda y todo ese cuento en Medellín,
¿cierto? Porque ellos empezaron a traer las telas, a venderles, les quedaba un remanente de dinero importante, que fueron los que empezaron a darle préstamos al Estado, y se generó una cantidad de características y por eso la trayectoria que tiene Medellín con el tema de los textiles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la banca comercial propiamente dicha se iniciaría más o menos en los años 70 del siglo XIX, cuando la economía comenzó a vincularse con el extranjero a través de las exportaciones agrícolas. Se implantó un modelo conocido como la banca libre, el cual duró muy poco. Ya para 1870 se crea el Banco de Bogotá. En 1874 se crea el Banco de Colombia. Perdón. Y para 1880 la ley autorizó al presidente Núñez para organizar el Banco Nacional como agente financiero del gobierno central. Los bancos privados fueron obligados en este momento a aceptar los billetes emitidos del Banco Nacional. Esto nunca fue un banco central, fue un banco del gobierno que le prestaba dinero y que comenzó a emitir billetes sin respaldo en oro, lo que habría de provocar... Eso fue lo que hablamos del patrón oro en la sustentación de ayer, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Exactamente. Ya para 1823 viene la creación de... bueno, en primer lugar, el gobierno del presidente Pedronel Ospina entonces invita a la Comisión Extranjera, liderada por el profesor Edwin Kremerer de la Universidad de Princeton de los Estados Unidos, para que organizara la moneda y las finanzas públicas nacionales. Y dado eso, en el mismo año, en 1923, se crea el Banco de la República y a su vez la Superintendencia Bancaria, que regularía y supervisaría el incipiente sistema bancario nacional, que ya se había visto reforzado con el establecimiento en Colombia de sucursales de bancos extranjeros, bancos como el First National City Bank, el Royal Bank de Canadá o el Banco Francés e Italiano. Para 1928 se crearía la Bolsa de Bogotá. Espera un segundo, devuélvete un momentico. Ese banco francés, ¿cierto? Lo que pasa es que el banco francés existe en todo el mundo, pero en Colombia no se ha podido cambiar el nombre del BBVA, que realmente el dueño de eso es o sea, si ustedes miran en otros países aparece Banco Francés BBVA, ¿cierto? Pero esas son las fusiones de bancos que empezamos como a estructurar y como a mirar, y eso es lo que van a manejar las lauras, ¿cierto? En el desarrollo de esas fusiones y esas características. ¿Listo? Muy bien, dale. Algunos de esos que aparecen ahí pues ya no existen en Colombia. En 1928 se crea la Bolsa de Bogotá para apoyar la capitalización de las empresas manufactureras y los mismos bancos. Los bancos comerciales se concentraron hasta los años 50 en el crédito de corto plazo para agricultores e industriales. Ya a principios de los años 90 se creó la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Banco Central Hipotecario. Ambas se liquidaron 70 años más tarde como consecuencia de la crisis financiera del fin del siglo. Para 1951, una reforma financiera permitió que los bancos comerciales obtuvieran recursos para este fin en el Banco de la República. Se inició en este año la era del crédito de fomento, que se prolongaría hasta 1991. Entonces, ¿dónde cambia el tema de la Constitución? Exactamente. Entonces, ya en la primera mitad de los años 50, se fundaron los bancos estatales orientados a la financiación de sectores específicos, que fueron los bancos Popular, el Banco Ganadero y el Banco Cafetero, que más tarde fue el Bancafé, que ya después desapareció. Muy bien. En la década de los años 70 se autorizó a la creación de otra entidad especializada, esta vez en la captación de recursos de ahorro para destinarlos a la construcción de vivienda. Las corporaciones de ahorro y vivienda de ese sistema de ahorro de valor constante, que se conoció hasta fines de siglo como el sistema OPAC.
yo creo que yo estaba muy pequeño cuando hablaban lo del UPAC y sabía que eso era un tema muy difícil, como que era, o sea, voy a decirlo, como que era un sacadero de plata terrible. Eso después murió, pero yo sabía, o sea, yo veía en los días que todo el mundo se quejaba mucho del UPAC. No sabía cuál era la figura en sí, pero la gente se quejaba mucho del UPAC. Pero ojo pues que la gente se queja del UPAC, ¿cierto? Pero no al comienzo, porque desafortunadamente unas características de los gobiernos ha sido copiar modelos. Nosotros tenemos suficientes profesionales, devuélvete un segundito, suficientes estructuras importantes, pero este modelo se copia de Brasil, ¿cierto? Y que es la unidad de poder adquisitivo constante, que se encontraba como la única manera de la adquisición de vivienda. La gente no tiene los 100, 200, 300 mil millones para comprar la casa en el bolsillo y la financiación es importante. De hecho, hoy notamos cómo el tema de servicios financieros de los bancos, la idea es que su plata se la consignan en el banco y esa plata no se mueva, que toda se distribuya ahí. ¿Listo? Para que usted no tenga la posibilidad de sacarla, sino la transferencia del arriendo o la cuota, pero que llegue al mismo banco. ¿Qué va a hacer? No sé qué cuenta, que la vaina llegue al mismo banco. ¿Qué va a pagar el mercado? Que al final esa plata llegue al mismo banco simplemente para retenerlo. Pero lo complejo del UPAC, ¿cierto? Como lo veíamos con el mismo crédito que tú tienes, Andrés, con tema de VR, recuerden que es una tasa variable y una tasa fija. Entonces era el UPAC más unos puntos y es la VR más unos puntos. ¿Cuál es el problema? Que el UPAC estaba calculado con la DTF, depósitos a término fijo. Mientras que la VR está ligada al IPC, que es entre comillas, es una tasa variable que no tiene un incremento tan alto. ¿Listo? Entonces ahí es cuando se generan unos impactos fuertes y cuando usted decía que la gente se quejaba mucho, es porque terminaban pagando 6, 7 y hasta 8 veces el valor de la vivienda. Que eso genera un impacto y una revolución en el sector financiero. ¿Listo? Muy bien. Prende el micrófono, viejo. Ya con la creación del IPAC, entonces los nombres del UPAC, los nombres de estas entidades se popularizaron. Banco Gran Ahorrar, que ya no existe. Conavi, que bueno, después fue absorbido o se unió con Bancolombia, con Casa, Colmena y La Vivienda cuando era Corporación de Ahorro y Vivienda, todavía no era banco. En los años 90 se inició la transición hacia un sistema de banca universal, centrado en los bancos comerciales, y ya las crisis financieras de los años 80 a final de siglo, la más profunda de todas, dieron lugar a procesos de cierre de entidades y de fusiones y adquisiciones entre ellas, la cual facilitó la consolidación y el reforzamiento del sistema en los principios del siglo XXI. Entonces, dentro de esas fusiones yo puse unas, no sé si me estoy metiendo en el tema ya de alguien, pero bueno, yo hice como un pequeño resumen. Hágale, pues. Está la del Grupo Aval, que fue una fusión entre el Banco Avevillas, Popular, Bogotá y Occidente, que se dio, o sea, fue fundada por Luis Carlos Sarmiento Angulo en 1994. Está la de Scotiabank, que es la fusión entre Multibanca Colpatria y el Banco Scotia, que es un banco canadiense, o sea, un banco internacional de Canadá más popular y tiene pues varias sucursales en Norteamérica. Está la del Grupo Bancolombia, que fue la fusión, este es digamos el logo actual que ahora lo tienen en blanco y negro. Este era como el logo anterior cuando se une con Conavi y con Profisura. Y está la del BCSC, que es la unión del Banco Caja Social con Colmena. Que eso fue casi que en el año 2005 hubo muchas fusiones de bancos. Fue como el boom de las fusiones en ese entonces. No lo miremos tanto como el boom, sino que competir con bancos tan poderosos como los extranjeros hace que tener 5 bancos medianamente malos, pues estructura algo para poder hacer una competencia.
Uno de los que no sufrió un impacto tan grande fue Davivienda. Davivienda pasó de corporación a banco. Recordé la casita esa roja con nostalgia. Todos tuvimos una casita roja, como un minerito antes, pero el tema es que yo para esa época pues estaba terminando universidad e intentando ingresar, que afortunadamente entré a Davivienda, pero simplemente el proceso, ¿cuál fue? El gobierno le pidió a la Corporación de Ahorro y Vivienda que debía tener unos activos mucho más altos para pasar de corporación a banco, porque el tema de las corporaciones se acababa porque tenían que prestar mejores servicios, porque viene el tema del servicio financiero. Entonces ahí Davivienda años después compra o se fusiona con Diners Club, ¿cierto? Que lo asume y empiezan a salir diferentes características. ¿Cuáles son las franquicias de tarjeta de crédito más comunes? Mastercard Y Visa. y Visa, perfecto, pero llegó una un poco más top, American Express, ¿cierto? Entonces esa la cogió Bancolombia y eso era con unas élites, cuando resulta que el tema de la élite no era la franquicia, sino los colores y lo que claramente veíamos en clases anteriores, Andrés, que los colores de la tarjeta y los nombres dependen del monto y le van cobrando es más y más de cuota de manejo para determinados servicios que yo creo que en el 90% de los casos uno ni los utiliza. ¿Ya? O porque se lo olvida o por miles de características. ¿Listo? Muy bien. Hay otra fusión que es la del GNB Sudameris, que fue una fusión entre el Banco Sudameris y el Banco Tequendama, también en el mes de junio del 2005, y posteriormente en el 2013, GNB Sudameris compra al Banco HSBC. Este fue un banco que llegó y duró como muy poco realmente. Es creo que chino. Creo que creo. sí. Hong Kong Shanghai Bank Corporation, no ven así. Está el Banco Itaú, que ha pasado por varios procesos. En el 97 era Banco Santander, se conformó, era una corporación, se conforma el Banco Santander. En el 2012 ingresa el Grupo Corbanca de Chile, entonces pasa a ser Banco Corbanca. En el 2013 lo adquiere el Help Bank y ya en el 2016 se fusiona Corbanca y Help y forman el Itaú. Es como el banco que más ha tenido como transformaciones en ese sentido. Y bueno, ya para finalizar, entonces en la actualidad el sistema financiero colombiano cuenta con un menor número de entidades. Las entidades especializadas prácticamente han desaparecido y la regulación, supervisión y vigilancia de los existentes permite que se mantenga la confianza del público en estas entidades. Y realmente, aun cuando los bancos le cobran a uno ciertas cosas, aun cuando hay letra pequeña, aun cuando digamos que siempre tienen la sartén por el mango, yo creo que sí existe una confianza en este momento de la gente de invertir y de endeudarse con los bancos, porque pues son entidades robustas que sabe uno que no van a quebrar en poco tiempo o que se van a cerrar y se van con la platica. Y creería yo que en este momento hay dos grupos muy grandes que por lo menos son los que más cobertura tienen, que son Bancolombia y Davivienda. Por lo menos va uno a centros comerciales, en todos los centros comerciales hay oficinas, hay cajeros, uno va a los cajeros de Bancolombia y Davivienda, son los más llenos, lo que no pasa con los demás bancos. Con el resto, Como los perfecto. grupos más fuertes. Y eso que con el conocimiento natural que tienen de no haber estado mucho, hace unos par de meses, yo creo que me alcanzó con ustedes, no sé si me cogieron en unas, la primer módulo, yo estaba viajando, no recuerdo, con ustedes tuve que viajar mucho. No, señor. Perfecto, entonces con otro, antes de ustedes, entonces tuve que tener un viaje largo, como un mes y medio, donde estuve por toda la costa atlántica y Santanderes. Y con el desarrollo de lo que estoy manejando ahora, sí adolezco de encontrar bancos de vivienda, pero ya en poblaciones muy pequeñas, de encontrar Bancolombia, y eso que son los de mayor cobertura. Por allá ya encuentras mucho banco agrario, ¿cierto? Pero genera unos inconvenientes porque la tecnología de ese banco no es el ideal, pero notemos algo. Se tienen que generar alianzas, ya no fusiones sino alianzas, entonces por eso arranca Vía Baloto, Efecti y ese tipo de, ¿cómo se llamará eso? Corresponsales bancarios, ¿cierto? Para poder hacer transaccionalidad, porque si no, no va a ser funcional. Si uno va y monta un banco por allá en Fonseca, ¿cierto? Que queda pegado al Cerrejón, pero el Cerrejón es una ciudadela, pues Fonseca tendrían que montar una oficina, colocarle seguridad, mandar dinero y contratar empleados, pero el costo no da, porque la transaccionalidad no va a ser lo suficientemente importante. Entonces, eso genera, lo que muy bien dice Andrés, que se fusionen varios bancos, a ver si se pueden mantener esas oficinas y que el costo lo permita. ¿Listo? Muy bien.
Y ya, profe, hasta ahí llega mi presentación. Bueno, muy bien. Muy bien, Andrés. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Buenas noches, profe. ¿Qué hubo, viejo? Buenas noches. Bueno, el tema que debo exponer es de seguros. Aquí está la introducción. Vamos a empezar primero por lo base, que son, digamos, cómo se adquieren los seguros, el por qué y demás. Profe, vuelvo a cuadrar este cuadrito. A ver, listo ya. Entonces empecemos, ¿qué es el riesgo? Entonces, pues bien, sabemos que todos prácticamente pues corremos en un riesgo, bien sea en un medio de transporte, hasta en la misma casa de uno. Entonces, pues siempre es presente en la vida de las personas, bien sea en actividades que realicemos a diario y demás. Lo negativo es que del riesgo es que todas las pérdidas económicas y daños físicos pues ocasionan estos esquemas. Y pues lo positivo es que permite obtener ganancias económicas o personales. Aquí está, pues, digamos, la prevención, el ahorro y los seguros. Ya, Espera, ¿cómo espera, hay espera, que- espera, espera, devuélvete un segundo que me perdí en algo. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, señor. Lo negativo es que va con todo las pérdidas económicas, va con todas las pérdidas económicas, daños físicos y psíquicos. Lo positivo es que obtiene ganancias. Explícame eso, ¿por qué puede obtener ganancias económicas o personales? Precisamente, profe, porque pues si sabemos muy bien que de pronto lo que yo mencioné anteriormente, si corremos un riesgo, bien sea, no sé, pues siempre todos estamos en riesgo. Digamos que lo que yo entendí de esta lectura, porque así tal cual, yo quedé como que bueno, ¿y por qué voy a dar una ventaja y una desventaja? Pues lo negativo es que pues si yo sé que de pronto me va a pasar algo, pues yo me voy a asegurar y voy a tomar como esa decisión de confirmar con una entidad o X empresa para que yo quede respaldado con ello. Esto es lo que yo entendí directamente de lo negativo, profe, y pues de lo positivo. A ver, hay una premisa financiera que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, Sí, ¿cierto? Pero aquí viene una característica. Cuando se constituyó una pirámide que se llamaba DMG, ¿cierto? De ahí había otra muy cercana, pero no recuerdo sus iniciales. Un personaje Guzmán, Murcia Guzmán, eh, genera una característica. Seguramente las primeras personas que entraron dentro de ese modelo piramidal, pues tuvieron un riesgo muy alto y ganaron mucho. Eso no lo vamos a conocer, porque nadie le va a decir a la DIAN, oiga DIAN, yo metí 100 millones y me gané 5.000 millones, porque la DIAN no lo saluda con impuestos. ¿Listo? Entonces, esos no van a decir nada. Pero muchas personas, incluyendo un personaje de un equipo de fútbol colombiano, ¿cierto? Que fue senador, que es dueño de un equipo. Él sí perdió bastante dinero, los sanaderitos perdieron bastante dinero. Lo negativo es que estos personajes con ese riesgo perdieron mucho. Mucha gente vendió su casa para invertirlo en eso y al final terminaron perdiendo. Lo positivo fue los primeros que entraron ahí porque ganaron bastante. Entonces, ese alto riesgo le permite a usted algo muy similar, que es llevar su dinero a la bolsa de valores. Usted hoy ve que la transaccionalidad de, no sé, invierte en bonos de naranja congelada, plata, platino, invierte en TIDIs, en títulos del tesoro de algún país, ¿cierto? Y de algún momento pasa lo que le ocurre a Venezuela o pasa lo que le ocurre a Colombia o lo que le está ocurriendo a Colombia, entonces ese desarrollo y esa inversión se pierde. Por eso es lo negativo y lo positivo. ¿Listo? listo, profe. Muy bien. ¿Qué es el seguro? Pues el seguro es un medio eficaz para la protección de los individuos frente a unas consecuencias de los riesgos. Se basa en transferirlos a una aseguradora que se encarga de reparar o indemnizar pues los hechos. Es una fórmula de cobertura también muy útil y ampliamente extendida en la sociedad moderna. Implica pagar una cantidad en prima de seguro, un valor fijo,
y recibir a cambio una compensación económica o un servicio siempre y cuando pues la situación lo merite, porque pues igual sabemos que los seguros, pues uno puede pagar un seguro, pero debe tener todos términos y condiciones. Entonces, de eso se basa pues el tema de los seguros. Devuélvete un segundo. Deja la fan. Muy bien. Hay una característica importante con el tema de seguros. Por norma, no, por norma, no, la palabra no es normativa. Por estructura e historia colombiana, la gente dice yo compro el vehículo, el celular y tal. Y el hipotecario, pues, o los servicios financieros que tienen que ver con crédito, ya están inmersos con seguros. Pero eso es porque los bancos obligan a. ¿Listo? Pero una característica compleja de esto puede llegar a ser, hey, yo compro el celular, pero a mí no me lo van a robar. Y casualmente le ocurre. Y resulta que usted compró un celular a 36 meses. Entonces, en el mes 3 se lo quitan y ahí se genera todo un inconveniente y ya. Y usted dice, pero si lo tuviera asegurado. Pero resulta que el celular anterior, usted siempre le pagó su seguro y nunca le pasó nada. Entonces, ahí es cuando viene esa disyuntiva efectiva, que es una premisa económica, si le saco el seguro o no. Pero lo sano y lo más económico es tenerlo, por efectivamente esos inconvenientes. Si hubiéramos tenido un seguro todo riesgo, ¿cierto? Y viene la bomba, vienen los manifestantes, viene el tsunami, el huracán, lo que sea, pues todo eso lo cubre, ¿cierto? Pero mucha gente no lo sabe, específicamente cuando es un tema de pérdida total. Que ahí usted paga una prima que puede llegar a ser elevada, pero le vuelven un activo que tiene un valor pues bien importante. ¿Listo? Cosa diferente que decirle a Andrés, y asegure sus gafas. Eso no creo que sea como lo suficientemente relevante. ¿Listo? Muy bien. Pero el tema del seguro del celular, pues ya tocando ese tema, no me parece bueno. Yo tuve un seguro de equipo, de un celular que tuve y se me perdió. Y eso tuve que hacer de todo y me dijeron que tenía que haber cancelado 8 cuotas y había pagado hasta ahora 5 y nunca me respondieron. Entonces, no. Esa creo que es la letra menuda que hablaba Andrés hace un rato. Sí. ¿Ya? Porque el tema es, si yo leo la letra menuda y me dice que yo voy a pagar una prima, un pago mensual, pero me responden en 8 meses, pues yo no compro ese celular, sino miro dónde más o qué estructura genera. Otras personas que hacen, bajo esa misma cláusula que ya la conocía, Fabián, está muy bien, desaparecen el celular, ¿cierto? Dicen que no funciona y efectivamente venden el otro y ya. Sé que es que por todo lado aquí se puede generar una estructura que no debería ser tan legal. La honestidad es lo más coherente, imagino yo. ¿Listo? Muy bien. A propósito, antes de eso, pregunta para todos. ¿Qué les cubre el seguro de la universidad? Excelente pregunta. Ay, espera, no me acuerdo. ¿Accidente? No, no. Sí, creo que es algo así, ¿no, profe? No, yo no sé porque el seguro lo tienen ustedes. No, venga. Yo no tengo seguro estudiantil. Sí, es como accidente que de pronto llega a pasar en cierto... Dentro de la Sí, universidad, en los horarios de la o- universidad, desarrollando actividades propias de la universidad, ¿cierto? Lo mismo el tema de la ARL con el tema de las empresas, ¿cierto? En qué actividad estaba haciendo, para que ver quién lo paga, bueno, todas esas características, los seguros tienen unas características que hay que leerlas muy bien, como servicio financiero. Los servicios financieros en Colombia y en el mundo son complejos, ¿cierto? Y hablar de servicio financiero no hablo de crédito hipotecario, es qué características tiene cada uno de los bancos. Ustedes llevan una o dos clases contando efectivamente qué es lo que tienen y no, para que se hagan como una idea. ¿Listo? Muy bien, viejo, sigue. Me generó otra pregunta, pero bueno. Hágale antes de No, continuar para es el solucionar. tema del seguro de la universidad. Pues como la universidad tiene sus sedes, pues pasando a la séptima y creo que la que queda abajo de la 13, Sí, eh, ahí ese seguro cubre toda esa zona, ¿no? Porque pues si yo tengo que dirigirme, digamos, creo que la pero, pero, biblioteca. pero no tanto que no lo manejemos por zona, porque si usted es estudiante en la noche y no le va a pasar nunca, pero ejemplo, a Pepe Pérez que está en la universidad, le pasa algo eso a las 9 de la mañana, pues la pregunta que le hace el seguro es, si usted tiene clase en la noche, ¿qué hace en el día ya? Listo, Ah, ok, no, sí. pero hay que leer la letra menuda de cada uno de los contratos, a ver, perdón, sí, de los contratos o las primas, los valores que pagan por la póliza de seguro que tiene. ¿Listo? Muy bien. Listo.
¿Qué son los seguros? Pues, ¿y para qué sirven? Creo que esta pregunta la repetí, no me di cuenta. Qué bola. Muy bien. Los seguros, pues, nuevamente, pues son instrumentos financieros que nos ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro, ya que firmando un contrato de póliza con una compañía de seguros, ya sea de vías generales, en la cual yo me comprometo a pagar una determinada cantidad de dinero, estoy garantizando cierto pago futuro a la eventualidad que ocurra en alguna circunstancia. También en general, pues es un medio para que la cobertura, pues dentro de la cobertura de los riesgos, con el que se transfiere a una aseguradora que se encarga para reparar e indemnizar toda la parte del juicio, perdón, producido por una aparición de determinadas situaciones accidentales. Es una forma eficaz de cobertura que implica pagar una cierta cantidad de prestación o indemnización futura en caso de que se presente una situación adversa, en que algunos casos pueda ser extrema, por ejemplo, si se incendia una vivienda, que yo creo que ese es el seguro que prácticamente todas las entidades financieras están eh, pues brindando a los clientes, ¿no? Bueno, pues me incluyo ahí también. Muy bien. Bueno, aquí viene la historia de los seguros. Es que yo tengo como grande acá. Bueno, la historia de los seguros. En un principio el negocio de los seguros en Colombia estuvo explotado en nuestro país por empresas extranjeras. En 1974, cuando en una reunión por el jefe del estado de aquel entonces, don Santiago Pérez. Don Santiago Pérez pues, fue una persona que nació en Zipaquirá el 23 de mayo de 1930. Y pues aquí pues falleció en 1900. Él fue un escritor, educador, poeta, estadista, diplomático, educador y periodista, bueno, y político colombiano, miembro del Partido Liberal Colombiano. Se constituyó la primera sociedad anónima colombiana encargada de la explotación del seguro, la cual se denominó Compañía Colombiana de Seguros. Operó inicialmente en el ramo del transporte, asegurando los cargamentos que llevaban por el río Magdalena en la década de 1910 a 1920. Se caracterizó por la multiplicación de agencias y sucursales en todo el país. Esto sin duda debido a que la nación conocía y confiaba cada día más en la industria aseguradora. O sea, en sí, la historia de los seguros pues, se basó directamente, como lo recalca ahí, fue el tema todo de transporte en general. Aquí ya en 1924 se promulgó la Ley 68, la cual en su artículo 55 dispuso que en las instituciones de seguros debieran quedar sometidas a la vigilancia de la superintendencia bancaria. En 1925 se promulgó el decreto número 655 que reglamentó la Ley 68 de 1964. Pues este decreto constituyó junto con la precitada ley claros antecedentes de la Ley 115 de 1927, que fue por muchos años la ley orgánica de las compañías de seguros. Vaya, conteste el domicilio. Que en 1927. Espera, para un segundo. No hay problema, es normal, estamos en casa. De hecho, la primera clase la hice en la oficina y salí corriendo para venir aquí a la casa. Una característica importante es, ¿a ustedes les ha ocurrido que envían algún paquete y se pierda y no haya estado asegurado? Sí, a mí sí. ¿Y lo aseguró? No. Sí. ¿Por cuánto le respondieron? Por los 100.000 que yo le declaré. ¿Y el producto sí costaba 100.000 o costaba más o menos? Costaba como 90.000, 95.000. Perfecto. Aquí hubo un brutal escenario hace unos días en la oficina, porque la niña que envió eso no lo aseguró por el valor que era. Y se perdieron unas comparenderas electrónicas, algo así como unos celulares, pero cada uno cuesta como 6 millones. Y se enviaron 10. ¿Listo? Creo que ella no aseguró el tema por 100 millones, sino puso 10 millones. ¿Sí? Que por ahorrar unas monedas y una cosa y resulta que el paquete no aparece. Entonces el problema termina siendo gigante buscando responsabilidad y todo eso, pero la naturaleza ¿cuál es? Cada uno de los primas mensuales que pagan todos los colombianos va a una bolsa y cuando se genera el siniestro es que sacan de esa bolsa para y lo que quede pues me imagino que será la utilidad de la entidad.
El tema es qué aseguro y qué no. ¿Listo? Y aquí viene un tema, esto ya lo vimos, ese valor de uso y ese valor de cambio. ¿Ya? El valor de uso, hace unos días vi que se metieron a una ambulancia y se robaron unos equipos, pero no se robaron el equipo completo, se llevaron fue un pedazo. Y ese pedazo, sin lo que dejaron en la ambulancia, pues no sirve. Y resulta que eso comercialmente no sirve. Y si usted va a comprar el repuesto, no sirve, le venden la unidad completa. Entonces, el que se tumbó eso no sabe el chicharrón en el que se metió, porque eso no lo venden en ningún lado. Ojalá vaya y lo venda y lo encuentren y lo cojan para que vuelva a eso, porque es un tema médico, ¿cierto? La característica es que esa empresa de ambulancias no tenía asegurado ese aparato, y eso vale más que el carro y la ambulancia. Entonces, ahí se generan como impactos bien complejos sobre el tema del seguro. ¿Qué aseguro y qué no? Porque vale la pena asegurar o no. Por eso nos obligan, ¿cierto? A los que tenemos vehículo a colocar una vaina que se llama el SOAT, por un tema de accidente y no sé qué cuento, y eso responde hasta determinado dinero. Porque si no se obliga, imagínese el accidente, ¿quién responde? Si el que golpeó al otro, pues no tiene dinero y se generaría un caos absolutamente complejo, y por eso arranca, pues, esta cantidad de leyes y normativas que nos cuenta Fabián. ¿Listo? Muy bien, viejo. Miguel Abadía Méndez, hágale pues. Fabián. Listo. Ya. En 1927, bajo la presidencia del doctor Miguel Abadía Méndez, se promulgó la Ley 105 que reglamentó las compañías de seguros. Esta ley tuvo como base el decreto precitado, del cual inclusive transcribió varios artículos, al igual que la Ley 68 de 1924, que sometió a las compañías de seguros al control de la superintendencia bancaria. Esto estableció los requisitos mínimos que se debe acreditar ante este organismo cuando se trata de organizar una compañía de seguros. Determinó las cauciones o seguridades que estas compañías deben prestar para atender a sus obligaciones en debida forma. Pues les prohibió a las compañías actividades comerciales como compra y venta de mercancías, les dio facultades a la superintendencia bancaria para que en determinados casos tomen pues posesión y puedan liquidar las compañías de seguros. Profe, qué pena, ¿se me puede regalar un minuto? Vaya, Bueno, reciba la hamburguesa, viejo, porque si no se le enfría, hombre. ¿Hoy qué es? Jueves, el six-pack. Recuerden que mañana no voy a desarrollar el tema de clase, entonces les dejo un trabajito ahí para que generemos en el desarrollo de la clase que mañana es último de mes, ¿vale? ¿Lo había hablado el día 1, Andrés? Sí. qué pena, profe, gracias. Sí, profe, usted ha dicho que probablemente, pero que nos avisaba. No, eso ya está más que confirmadísimo. De hecho, por eso me volví de la oficina, si no estaría allá. Pero bueno, eso es para que lo organicemos y ahí ya miramos alguna estructura para que trabajemos, aunque ya la tengo en la cabeza. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, Fabi. ¿Hamburguesa o perro caliente? ¿Qué era? Dale, dale. Mazorca. ¿Cuál, cuál fue la primera compañía de seguros en Colombia? La primera compañía de seguros fue Colseguros, que fue fundada en 1874 a 1902. Como bien se mencionaba en la diapositiva anterior, el primer cargo y responsabilidad que se llegó a tener era la del transporte, pero se fue desglosando como el seguro para las fincas y para las fincas contra incendios, terremotos y seguros sobre empresas agrícolas. Inicialmente se suscribieron 592 por un precio nominal de 1.000 pesos. Eso era lo que cobraban de seguro del transporte. La empresa comenzó a expedir pólizas desde 1875. La primera tarifa de transporte para manejo de mercancías fue aprobada por la Junta Administradora el 4 de enero de 1875. Ve, tengo el 900 ahí pegado, qué pena. Cubriendo las pérdidas por saqueos, robos y extravíos de mercancías. El primer cargamento que llegó a su destino sin novedad fue despachado de Honda y llegó a Barranquilla el 2 de febrero de ese mismo año, haciendo claridad que pasando el tiempo ya con nuevas pólizas se vio afectada por la guerra de los 1000 días. Colda actualmente realiza una investigación con el documental Historia de la Industria Aseguradora Colombiana. Bueno, ¿qué es Fasecolda? Fasecolda es la Federación de Aseguradores Colombianos.
pues ha agrupado las compañías de seguros, de reaseguros y y a las sociedades de capitalización en Colombia. En especial está dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. Mire que eso es bien Eh, importante. Nadie le tiene como mucho, o sea, hace mucho tiempo se generaron federaciones, de hecho yo trabajo en una, o trabajo para una, Federación Colombiana de Municipios, donde se agremian pues los municipios. Pero esta federación busca es, y esto lo hacen casi todas las federaciones, ¿cierto? Es impulsar la cultura de, ¿listo? Entonces, eh, ¿aseguraría usted los muebles de su casa, Fabián? sí, Bien, yo no lo haría porque ojalá se los lleven. Listo, pero uno tiene que empezar a mirar cuáles serían los activos más preponderantes para. De pronto el celular, que es, pues dependiendo pues del celular, pero es un activo de alto riesgo. Los muebles no tanto, pero sí de pronto la vivienda. Porque ¿cuál sería el valor nominal? ¿Cómo le demuestro a una aseguradora que yo tenía un comedor de 15 millones de dólares? ¿Cierto? Entonces ahí vienen como unas estructuras y se generan como unos valores promedio para. Hay un tema bien complejo a la hora de la siniestralidad y los accidentes cuando hay intervención de humanos. Y voy a decir cosas bien complejas, pero así se manejan los seguros, ¿cierto? Especialmente cuando tiene que responder un vehículo contra otro y un humano que esté pues lastimado. Si es un pedazo de dedo o si es un dedo, tiene un valor, ¿cierto? Pero ese tema del valor depende del estrato social y lo que era. Entonces no vale lo mismo, que es bien complejo de entender, no vale lo mismo un dedo de una persona del estrato 1 que un dedo de un gerente de no sé qué cuenta. ¿Por qué? Porque los valores son diferentes. Y eso ha generado unos inconvenientes y eso pues son unas copias de modelos. No hemos podido entender nuestro desarrollo de seguros. ¿Y esto? Pero eso importante de Fasecolda es contarnos esa cultura. Ahora, yo no he visto comerciales de Fasecolda. No sé si alguien los conozca. Bueno, yo sí los he visto, sino que quería contextualizar que ustedes identifiquen qué se puede generar. ¿Listo? ¿Cómo puedo estructurar eso? Eh, Estados Unidos es un país de demandas, ¿cierto? Entonces, hubo, no sé, 70, 100, 2000 personas, estoy diciendo tonterías, que eran muy obesos y ganaron muchísimos millones de dólares demandando a McDonald's y a Burger King y a todos esos allá, porque se llenaban de hamburguesa, eran obesos, cuando tenían problemas de salud demandaban allá porque la Big Mac no decía que era perjudicial para la salud. Y hoy en día hay un proyecto de ley que no ha podido salir, yo creo que ya hablamos de eso, que es el tema de la comida chatarra, ¿cierto? ¿Será que estos personajes debieron hacer eso antes? Cuando uno fuma, yo fumo, no sé qué es el paquete, dice que fumar es dañino para la salud, y salen unas fotos horribles, ¿cierto? Eso puede estar garantizando algo, pero no estamos comprando un seguro, ¿listo? Pero la cultura es importante. Eso sería una estructura natural de... ¿Usted tiene asegurado a su perro, Andrés? No, señor. El tema dice, pero es que molesta, pero no, ahí se genera un escenario X o Y, si se pierde o no, pero el tema del seguro no es por si se pierde o no, ¿qué pasa si muerde a alguien? Y ahí ya viene una característica más compleja, o sea, ahora no lo estoy llenando pues de pánico, pero es ese tipo de cultura que tendría que empezar a generar una característica. Eh, eh, que uno tenga la certeza de que no le va a pasar nada, pues no, ¿cierto? Porque uno anda en el transporte público, en su vehículo, en su moto, en la bicicleta, como peatón, como sea, entonces el riesgo puede llegar a ser alto. Simplemente es entender la cultura. Uno dice, pero ¿dónde saco? Si ya hice mis indicadores con el bobo ese de Alejandro y no me queda ni para el ahorro. Pero el tema es empezar a generar como una estructura viendo ese posible desarrollo. ¿Listo? Sigue, viejo. Es una base de datos donde están agrupados los valores de los vehículos nuevos y usados distribuidos en Colombia. También contiene la información técnica de los vehículos y cada uno de ellos, como se identifica, bueno, se identifica con un código de 8 dígitos llamado fase colta, código fase Código colta. fase colda, muy bien. ¿Cómo es la adquisición de un seguro? Normalmente cuando se compra o vende algo físico, el comprador recibe el bien e inmediatamente pasa a disfrutarlo. En el caso de los seguros, el comprador paga una prima a cambio de un posible servicio futuro. Sin embargo, la protección ha comenzado desde el momento en que se formaliza el contrato de seguro. Muy bien. Tan rápido acabé. Bueno. ¿Qué puede asegurarse?
debe cumplir los siguientes requisitos, sea una cosa concreta y definida. Pues aquí se va a validar, pues yo no voy a pagar un seguro de, no sé lo que usted dice, los muebles. O sea, a mí me ofrecen, venga, asegure sus muebles, su sala. No, Pero pero está bien porque es un tema material, ¿listo? Pero tengo que definir qué, sí, claro, ¿listo? pero entonces, pero claro, ahí es donde yo voy, porque si me van a decir, oiga, pagué 50.000 pesos por este seguro, pero no sé, en un año, si se verifica que están, mejor dicho, terribles esos muebles, te los cambiamos por otros. Ahí yo sí le hago, porque sé que algo me va a beneficiar, me van a cambiar las cosas. Aquí el problema es que eso también tiene unos temas de peritaje, ¿no? Si Sí, yo pago claro. 50.000 y al año son 600.000 y mis muebles valen 150.000 pesos, ¡ey, ahórrese la plata y cuando más bien pase el año haga un asado con los muebles y compre otros! Es que hay que como analizar la estructura de... Andrés, tú eres el que trabaja en Mafre, asegúrame mi celular Nokia 1100. Andrés va a soltar una carcajada horrible y va a decir, eso ya no tiene sentido, eso no tiene ni prima, eso ya no funciona, ¿cierto? Y tiene unas características y unos desarrollos, por eso un vehículo viejo asegurarlo es más difícil. Inclusive ya esas aseguradoras que determinados años atrás no lo van a asegurar, porque la posibilidad del siniestro es muy alta. Es el mismo ejercicio cuando veíamos en los bancos que prestan hasta 74 años y unos días y 364 días y 8 segundos, ¿cierto? Porque la probabilidad de gladiolo de ese personaje es más alta que la de Laura, que tiene 18 y 2 días. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, que sea una tasa sostenible. Que exista algo fijo para asegurar en el momento. El asegurado debe tener interés en que no corra ningún riesgo. Hago claridad que ese es de Mafre, ¿no? No es para todas Muy bien. las Aseguradoras. sí, aseguradoras. Bueno, hay que ser ilícito y legal. O sea, tengo que ser 100% sincero. No, Pero no, 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 no tanto lo sincero, porque eso de la empresa lo puede identificar, pero yo no puedo llegar aquí como Pablo Escobar diciendo, hey, necesito que me aseguren mi cargamento A ilegal a llevarlo, porque tiene que ser una cosa que esté estructurada, que pase dentro del sector financiero. Bueno, tiene una cantidad de características, pero que sean naturales. Voy a asegurar mis 3 toneladas de China a Colombia de contrabando, porque no lo van a asegurar. E inclusive se ha generado un debate gigante porque los vehículos que se identifiquen como Uber o de plataformas no se aseguran. Y ya llegaron algunas empresas de estas de plataforma que compran un seguro general todo riesgo para poder asegurar a las personas que trabajan en eso. Porque es indiscutible que por más Ministerio de Transporte o lo que sea, van a tener que permitir el manejo de ese tipo de servicios, obviamente con impuestos y características diferentes, porque la tecnología ya está atropellando hasta el transporte. ¿Listo? Muy bien. ¿qué riesgos se pueden asegurar? Solamente son asegurables aquellos riesgos que no se sepa cuándo ocurrirán o si van a ocurrir. Son posibles que puedan suceder, son legales y no van en perjuicio de terceros, son ajenos a la voluntad humana y tienen contenido económico. Y las personas que estarían a cargo, pues sería el perito, un médico, el electricista y el abogado. Muy bien. Tipos de seguros. Seguro de accidentes personales, seguro de desempleo, seguro de vehículo, el seguro French, seguro de vuelo, seguro de ahorro, seguro de prestación de servicios, seguro de daños patrimoniales y seguro de salud o enfermedad. Sí, me encantaría que se devuelva y me explique y me dé un ejemplo rápidamente de esos, pero especialmente en el French. ¿Seguro francés o seguro fresco? ¿Qué es eso? Es un seguro que brinda el gobierno para, pues, según dependiendo, pues, del costo que tenga la hipoteca. Ahí se hace prácticamente, validan el seguro frente. O sea, ay, profe, me perdí, ¿eh? Eso perder. Totalmente Eh, perdido, pero y es más, yo levanto la mano, yo sigo igualmente perdido, pero yo hago lo de Andrés, yo no, estoy pero buscando profe, esa vaina. lo del seguro FRES, sí es un dinero como una base que va a tener, valga la redundancia, como dice ahí, el seguro, de un porcentaje del valor de la cuota que se le haya asignado, dependiendo de la hipoteca que hayan pues comprado. Ujú.
Ese es el seguro Fresh. Subsidio French. El French es un beneficio que facilita la adquisición de financiación de vivienda. ¿Sí encontró lo mismo, Andrés? No, profe, no encuentro así muy claro. Subsidio French para comprar de vivienda propia. Banca Seguros, seguros de vida. Seguro French Biz. Espere, a ver, espere y levanto la mano. Deme un segundo porque no tengo una mediana idea qué es eso y lo voy a leer de Banco Caja Social. Profe. French para vivienda de interés social nueva. ¿En qué consiste el subsidio Como un French? subsidio, profe, no como un seguro, qué raro. Es un subsidio en el cual el gobierno cubre un porcentaje de la tasa de interés prevista para la adquisición de un crédito con el fin de facilitar acceso a financiamiento, pero eso no sería un seguro. Muy bien, Julie. Espera, a ver, entonces busco por otro lado. Ayuden a ¿Qué buscar me ahí. parece esto, profe? El programa French Novice es una cobertura que consiste en otorgar un valor mensual para el pago de los intereses corrientes del préstamo cuando se compra vivienda nueva. Hay 100.000 cupos disponibles, 20.000 para 2020, 40.000 para 2021 y 40.000 para 2022. Pero eso va en relevantes al tema de seguros de vivienda de interés social. Profe, pero es que eso se conoce como seguro, beneficio. O sea, no. Pues no me asusta porque pues yo... Este es un príncipe, ¿no? Este sí que lo confunde y reinarás, pero relajado. Espero busco entonces No, profe, seguro. no. Relájese, viejo, relájese, que yo tampoco sé eso, relájese. Aquí aparece como subsidio. Profe, yo sé que es un subsidio porque mis tías lo tienen en su vivienda Visa, un subsidio que les da el gobierno por 7 años para pagar los intereses. Perfecto. No me aparece como seguro por ningún lado. Igual dejémoslo como beneficio. Vamos a darle el beneficio de la duda, valga la redundancia, a Fabián. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un seguro de accidentes personales? Accidentes personales, pues... No sé, punto que me resbalé en mi casa. Eso es Dale, accidentes. ayudemos. Ayudemos rápidamente. Bueno, Julie, Andrés, alguno. Y ejemplo. Son 2, 4, 6, 8, 9. Pero quitamos al French porque ya Julie nos explicó que la tía recibe un subsidio por el tema de los intereses por una vivienda de interés social. Accidentes personales. Ese pues que también tienen el de la universidad. A usted le pasa algo dentro de la universidad y ese seguro le cubre. por eso es algo relacionado con lo que dije. Perfecto. Seguro de desempleo, ¿cómo es? Pero no se enoje, viejo. Seguro de desempleo. Profe, porque dice que estoy enojado, siempre estoy... Muy bien. ¿Qué le iba a decir? El seguro de desempleo es... Bueno, pues es que ahí también tengo mis dudas. Creo que Caja Pero Social lo tiene lo que porque entiendo uno, el seguro de desempleo perdón, Fabián, si es uno como se un queda sin porcentaje. empleo, le Fabi, cubre. escucha Andrés. ¿Cómo, viejo? Creo que Caja Social lo tiene con los créditos hipotecarios. Mejor dicho, si uno se queda sin empleo, le cubre hasta 6 meses del valor de la cuota mensual. Perfecto. Algunas cajas de compensación hacen lo mismo, toman un porcentaje de lo que uno va aportando ahí y le cubre como 3 meses. ¿Listo? Pero sí hay que identificarlo, comprarlo o avisar para que les cuenten un valor mínimo. Seguro de vehículo, cuando tenemos un siniestro y pues obviamente tiene una letra menuda, pero cuando hay un siniestro de vehículo, cuando hay accidente o robo. El seguro French, otra vez, Julie. Ya lo voy a quitar. No, déjelo, que es una No, característica natural, déjelo. pero creo que se saltó. Ya. Listo, seguro de vuelo. ¿Cómo es eso? Entiendo que es por... Por un porro que yo cojo y vuelo. No, Hay no, un por, no seguro sé, por si por usted mi pierde el vuelo. equipaje. Perfecto. Seguro de ahorro, ese sí no tengo ni idea. Julia, Andrés, ayúdame ahí buscando seguro de ahorro. Julia, ayúdame con seguro de prestación de servicios. Lisette, ayúdame con seguro de daños patrimoniales. Bueno, Mientras ellos buscan, un segundo, Fabi, mientras ellos buscan, estos también son de Mafre, viejo. no, profe, pero el seguro de daños patrimoniales sí sé qué es. Dale. Eh, de daños patrimoniales es, digamos, si estoy en sociedad con no sé, monté un negocio Sí. o me separé. Yo Ujú. tengo esos bienes, mi 50% lo tengo con ese seguro.
Pues, profe, lo explico, es como un amigo que, pues, que es abogado me explicó hace mucho tiempo eso. Entonces, digamos, si yo tengo mi 50% asegurado, eso quiere decir, obviamente que si entra como el perito, ¿no? Como el abogado de la otra persona cuando se vaya pues a distribuir los bienes y demás. Entonces ahí entran a validar sobre pues ese seguro que uno va a adquirir, confundir ahí no. Sí, pero total, yo no entendí. O sea, yo aseguro, o sea, si tengo un sofá, o sea, aseguro los cojines, No, pero profe, los no de la porque silla y no los de la es espalda. patrimonial. No, o sea, me refiero es si yo estoy en sociedad con una persona, si yo monto un negocio, si No, no, yo... por eso güey, vamos a montar un negocio, güey, vamos a comprar un carro y se lo vamos a dar a Andrés para que haga, ¿cómo se llama? Didi. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo aseguro la mitad del carro? O sea, yo aseguro el timón y las sillas, pero las llantas no. Eso es complejo, pero ya nos va a contar Licen. Igual relájate, viejo, que estamos aprendiendo todos. No, sí. ¿Quién encontró, Licen? Lisset, no me ignore. Señora, Profe, ¿ya me escucha? y ahora sí. ¿Qué es el seguro de daños patrimoniales? No, yo no tenía ese lo tenía Julie. Bueno, ¿cuál es ese entonces? Yo, el de prestaciones de Yo servicio. tenía la prestación de servicios, pero bueno. ¿Lo digo? Sí. Sí, Primero, dele pues, Lisset. Y bueno, entonces, los seguros de prestación de Lauritas, búsquense ahí seguro de salud una y daños patrimoniales la otra. Listo, hágale pues. Dale, Lisset. Los seguros de prestación de servicios son aquellos que ofrecen un servicio al asegurado en caso de que ocurra cualquiera de las circunstancias contempladas en la póliza. Algunos seguros de prestación de servicios son los siguientes: los seguros de defensa jurídica, los seguros de asistencia de viaje y no me parece más, profe. Los Bueno, vamos a seguros ver. de deseos apareció acá. ¿En No qué sé qué falla? sea eso. Descenso cuando uno se muere, ¿no? Seguro De, funeral. de, No dice deces- deseo. Eso, deceso. 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 Yo estaba en la misma Perdón. página. Por eso. Qué Laurita, vergüenza, lo hazme un siento. favor y quítale un punto a Lisset porque estaba metiéndose con los sesos del otro, en descenso del otro, y deceso es que el man se murió. Bueno, muy bien. Julie, ¿cuál investigaste ahí rapidito? Investigué el de patrimonio. Espera que me acordé otra vez y están en Este nuestra que mente. permite por compensar de un daño patrimonial sufrido por el asegurador. Entonces, dicen de incendios, de robo, seguros agrarios. Es como la vivienda, de terremoto, de las cosas. Lo que contextualice el asegurado como patrimonio. Puede ser una cosecha, puede ser el vehículo, puede ser la vivienda, ¿cierto? Que el escenario patrimonial no es que coja la mitad de su patrimonio, Fabi, y la llanta izquierda sí, pero la derecha no, porque eso no hay un contenido natural, pero está bien, si se quema la fábrica, ¿listo? Ok. Pero si se quema la casa y no está dentro del patrimonio de la sociedad que yo tenemos como empresarios, eso no tiene nada que ver. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál encontró ahí, Andrés? El de ahorro, pero está un poquito complejo. Ok. Seguro de ahorro según Mafre. Se trata de un instrumento mediante el cual la aseguradora se compromete a abonar al asegurado una cantidad de dinero en una fecha establecida si el beneficiario sigue vivo. Como además de un instrumento de ahorro, es un seguro con cobertura en caso de fallecimiento. Perfecto. Algo así como un seguro de vida, algo así como un ahorro programado para la muerte, o algo así como lo que dice Fogafín, ¿cierto? Que si algo pasa, si el banco se quiebra o si llega a pasar algo con su dinero, le responde hasta el 50 millones, creo que es que responden 50 por ese. millones. Perfecto. Entonces ahí vienen como unas características, pero tenemos que empezar a ahondar mucho más allá, porque si los servicios financieros que empezamos a identificar, que son enredados con el tema de la tasa de interés, el seguro ABCDJ, con el tema de seguros es aún más complejo y cada aseguradora tiene diferentes características de, ¿listo? Creo que va a tener pesadillas con Liceo hoy por el descenso de este personaje. Listo, muy bien. Salud o enfermedad, pues lo Profe, por mismo. favor. Está bien.
Pero el tema de seguro, salud, enfermedad, eso ya tiene unas características porque, como decía Fabián, ahí hay un electricista, hay un no sé qué cuente, pero también hay un médico para mirar un tema de preexistencias y esas características, porque hay algunos humanos que no son asegurables por sus enfermedades y sus características. Listo, viejo Fabi, sigue. Empresas de seguros, Allianz Seguros S.A., Alianza de Seguros de Vida, Aseguradora Solidaria de Colombia, Colmena Seguros, Global Seguros de Vida, Positiva Compañía de Seguros, AXA Colpatria, Cardiff, Colombia Seguros Generales, BMI Compañía de Seguros, BBVA Seguros Colombia, HDI Seguros y la Kiat Seguros. Muy bien. Ahí ya sabe, Y profe. Bolívar, que es grandota. Seguros Bolívar, si eso le iba a decir, del grupo Da Vivienda, o del grupo Da Vivienda, pertenece al grupo Bolívar. Y ahí vienen déjalo un segundo en la última. Eso ahí. Profe, pues me sé acá. Sí, falta Seguros Bolívar y de pronto faltarán unos dos más. Pero el tema es empezar a hacer lo mismo. Ahora no les voy a pedir, el deber ser, es que ahora cojamos todos estos y busquemos efectivamente cuáles son los servicios financieros. Pero no voy a entrar tanto a ese detalle, que ya lo hicimos con los bancos para entenderlos como los intereses y las posibilidades. Pero lo que ofrece Allianz Seguros en seguro de vida debe ser algo semejante, pero disímil de lo que ofrece AXA, Cardiff, BMI, BBVA, y así encontraremos miles de posibilidades. Hasta que entendamos qué es lo que realmente me sirve a mí para asegurar de mi empresa, de mi familia, de mis activos, de mi vehículo, ¿cierto? Y esto tiene unas características diferentes. Hay empresas diferentes a estas, ¿cierto? Que aseguran, que son los corredores de seguros. Entonces hay miles de personas que se dedican a esto, tienen los diferentes códigos con cada una de estas compañías para ofrecer lo que les ofrezca. Seguramente la prima será más económica, entiendo, dependiendo de los negocios de los aseguradores. Hice unas investigaciones hace un par de años referente a eso. La primera prima que paga el personaje es la comisión del que le vendió eso. Y después ahí vienen otras características. Otros lo manejan por porcentajes. Pero eso sería como la estructura. Listo, viejo. Muy bien, muchas gracias. Listo, profe, a usted. ¿Quién sigue? Yo, profe. Hola, dale pues. Aunque prácticamente ya le dijo todo Andrés, profe, de los bancos. ¿Y por qué no lo regañó así? Usted es la segunda al barco, viejita. Bueno, dale pues. Perdón, Laura. Usted no tenía asegurada su sustentación, por eso le pasó esa vaina. Si no, le hubieran... Listo, hágale pues. Listo, profe, ¿ya lo están viendo? Sí, señora, Banco Conavi. Sí, señor. Entonces, bancos que desaparecieron en Colombia. El primero es el Banco Conavi. Pues Conavi nació en 1974, cuando comenzó en el país la era de las corporaciones de ahorro y de vivienda en el 2000. Las tradicionales CAB comenzaron a dar su paso a entidades bancarias. Corporación de Ahorro y Vivienda significa eso, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Conavi hizo su migración a banca hipotecaria en junio del 2001. Pues Conavi no solo fue la entidad líder del segmento del crédito hipotecario, sino que marcó la pauta en desarrollos de tecnología bancaria en el país. Pues la recordada marca de la abejita, porque así le decían, Okay. que duró 30 años acompañando a los colombianos, inició un proceso en el 2004 junto con Corfinsura para ser parte de Bancolombia, pues conformando la fusión bancaria más grande del sector financiero del país, que se realizó, pues ya dejó de funcionar, así como tal con el nombre de Banco Conavi, el 4 de octubre del 2006. Muy bien. El segundo banco es Banco Colmena. Pues en 1973 se creó la Corporación Asociada de Ahorro y Vivienda Colmena como respuesta a la política gubernamental de fomentar la canalización del ahorro hacia la construcción de vivienda. Durante casi 30 años la entidad financió la construcción y la corporación de miles de viviendas a través
La a la, corporación, no, y la compra de miles de viviendas. a la Oiga, vez que pero, qué es lo que están comiendo ustedes dos, niñas? A ver, profe los nervios, ok. a la vez que a la vez que promovió el debate público acerca del acceso a la vivienda en Colombia. Pues en el año 2000 la entidad emprendió un proceso de transformación para convertirse a banco comercial con énfasis en negocios hipotecarios. Así, un año más tarde pasó a énfasis en negocios hipotecarios, así un año más tarde pasó a llamarse Banco Colmena e inició su apertura hacia los segmentos de negocios como la banca de consumos y pymes, lo que le permitió atender de manera integral las necesidades de sus clientes, conservando su vocación y fortaleza hipotecaria. Pues esta corporación dijo adiós con el fin de fortalecer el negocio que era conocido como BCSC, que es Banco Caja Social y Colmena, pues la marca desapareció para dar paso a un banco con una apariencia más seria que bajo un solo nombre tuviera los servicios de ambas entidades. Pues este banco dejó de llamarse así en agosto del 2011. Muy bien. Banco Gran Ahorrar. Pues el Banco Gran Ahorrar fue un banco colombiano abierto en 1972 a 1998. Era parte del conglomerado colombiano Grupo Gran Colombiano, cuyo dueño era el banquero colombiano. Pues una de las entidades financieras más tradicionales de Colombia vio su fin en 1998, después de que en 1997 fuera considerada una de las corporaciones de ahorro y vivienda más exitosas del país. Pues cuando pasó este banco, cuando pasó a ser banco, porque era una corporación, tuvo conflictos fuertes con diferencias entre accionistas y la corporación, movimientos en el sector de la construcción que afectó a todas las instituciones financieras dedicadas a los préstamos para vivienda y un problema de liquidez. Pues por esta circunstancia el gobierno de turno decidió invertir en Gran Ahorrar y intervenir, perdón, en Gran Ahorrar, que cerró con una pérdida por más de 291 millones de pesos y fue así donde el banco BBVA asumió la propiedad del banco Gran Ahorrar. Pero yo creo que eran 291.000 millones, porque 291 millones de pesos pierde alguien del estrato 6, no un banco. Bueno, sí, señor. Profe, pues acá tengo 291 millones. Menos mal usted era monitora. El otro es el Banco Ganadero. Pues en 1996 el Banco Ganadero, una entidad financiera de economía mixta con participación del gobierno y de inversionistas particulares, que fue fundada en 1956 para fomentar la industria agropecuaria colombiana. Pues esta institución financiera fue adquirida por el Banco Español BBVA mediante un negocio que costó 328 millones de dólares y que se perfeccionó en bolsa el 27 de agosto de 1996, pues el banco extranjero adquirió el 40% del Banco Ganadero y pues este negocio se cerró el 27 de agosto de 1996. Muy bien. Y ya, profe, sigue Laura Vázquez. Muy bien. Ya comparto, profe, pero un Muy momento. bien. Bueno. Profe, bueno, sí, yo en algunos bancos, bueno, fueron, bueno, con Laura me había dicho unos, pero ese día yo estaba medio ocupada, entonces no alcancé a editar eso. Bueno, con lo que Laura había acordado. Bueno, acá eran los bancos centrales y los bancos de la República, que del No, mismo. pero espere que yo arranqué. Yo estoy en Fox Sports, está en City TV. Empecemos de nuevo. Tú tienes que hablar de bancos
colombianos que ya no están, ¿cierto? ¿Y Ujú, Laura pues te son- dijo qué? no, profe, son, bueno, los bancos que ya no están, pero en sí son los bancos centrales y los bancos de la República que ya no están. En sí los bancos que quebraron, que son como de a 8 o 11 bancos. Sigo perdido, pero hágale pues a ver qué pasa ahí. Sorpréndame. O sea, arranqué sorprendido, pero hágale pues. Bueno, profe. Estos bancos es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla los sistemas monetarios, el dinero crediticio. Pregunta, Laura. ¿Me vas a hablar del Banco Central, o sea, el Banco de la República, o me vas a hablar de los bancos centrales que se quebraron antes? Porque eso creo que ya lo hizo Julie, creo. Mejor Ella dicho, habló de del déjame yo Banco hago de la República. listo, déjame yo hago una pregunta. Laurita Sánchez, ¿cuál era la tarea de Laura Vázquez? Estaba conmigo que eran los bancos que ya quebraron en Colombia. Perfecto. Es importante, Laura Vázquez, si quieres, te doy para la siguiente clase que lo hagas, porque es que necesito mirar un contexto, porque nos vas a hablar de bancos centrales que se quebraron y no es la idea. ¿Listo? ¿Esos son los que se quebraron? Pero fue una Señora. pregunta, es que tú lo dijiste en la grabación anterior que yo busqué, y era eso, que tú exactamente dijiste con esas palabras bancos centrales y bancos de la República, que tú lo dijiste en tus propias palabras en esa clase, que yo lo busqué y acá encontré los bancos quebrados, que son Bueno, 11. listo. Perdí, continúa. Quítame un punto, Laurita, antes. Dale pues, Laura. En los bancos quebrados yo encontré 11 bancos. Y están el Banco Ganadero, que fue adquirida por el Banco Español BBVA mediante un negocio que costó 328 millones de dólares y que se perfeccionó en la bolsa el 27 de agosto de 1996. El banco extranjero adquirió el 40% de acuerdo con Semana. Los españoles querían comprar el Banco Popular, que en ese entonces era el sexto mejor de Colombia. Sin embargo, un análisis del mercado le mostró una institución más atractiva para llevar a cabo sus planes, el Banco Ganadero. Bueno, el negocio buscaba ampliar la presencia del BBVA en Latinoamérica y fortalecer en capital y conocimiento al Banco Colombiano, que tuvo que descongelar su letrero del país, Descongelar, no descolgar, dice ahí. descolgar, perdón. Muy Bueno, bien. sigue el Banco Gran Ahorrar. Vio su fin en 1998, después de que en 1997 fuera considerada una de las corporaciones de ahorro y vivienda más exitosas del país. ¿Qué pasó? Cuando pasó a ser banco, tuvo conflictos fuertes como diferencias entre accionistas y la corporación. Movimientos Pregunta, ¿de este ya hablamos ahorita? Sí. Laura, lo viste también. Sí, sí, Laura, señor. Sí, perfecto. Entonces otro, Laura, si te parece. El Colmena. Ese sí. ¿Colmena ya lo hablamos? Sí, sí, ya. señor. Perfecto, muchas gracias. Otro. Conavi ya Navi, lo hablamos, excelente. Otro. Banco Cafetero. No. Ese no. Esta institución desapareció por una decisión del gobierno de aquel entonces, para dar vida a una nueva entidad denominada Gran Banco Bancafé. Y con esto resolver uno de los problemas más grandes que obstaculizó su venta a entidades privadas, la pesada carga laboral dada la costosa convención colectiva del banco. Después sigue con Bancafé. Luego de la transformación del Banco Cafetero a Bancafé, esta entidad se empezó a quebrar De este cuando la creo que ya hablamos también, ¿cierto? No, no, señor, de ese no hablé. De Ok. Bancafé no. Listo, dale. quebrar cuando la cotización del precio del café tendió a la baja. Los trabajadores se sindicalizaron y la institución financiera adquirió muchas deudas y grandes pasivos. Así que pasó a manos de Fogafín para terminar siendo vendida a vivienda. Después sigue la Caja Agraria. Irregularidades encontradas por la Contraloría sumado a otros problemas como la liquidación, la crisis financiera, la caída del crédito y la recesión de la economía. Llevó al cierre de esta entidad que, al ser liquidada, el gobierno anunció el nacimiento del Banco Agrario de Colombia. El Bank es la desaparición bancaria más reciente. Tras concentrarse
un negocio en la entidad financiera originaria de Brasil, Itaú, como parte de su plan de expansión por América Latina. También adquirió la compañía chilena Corp Banca. Aparte de estos bancos, también desaparecieron algunas entidades de ahorro destinadas para vivienda que eran muy adquiridas por los colombianos. Ahora sigue el Banco Central de Colombia, ahora se llama solo el Banco Central o el Banco de la República actualmente. El Banco Central de Colombia, también llamado Banco Central de Bogotá o simplemente Banco Central, fue el segundo intento de crear una banca estatal en Colombia. Fue fundado en 1905 por el gobierno del general Rafael Reyes y desapareció como entidad pública en 1909. Al ser reemplazado por la Junta de Conversión, si bien siguió subsistiendo como banco privado hasta su compra por parte del Banco de Bogotá en 1928. Ahora sigue el Banco Central Hipotecario, que fue fundado en 1932. Desde su fundación hasta los años 1980 fue la mayor entidad financiera del mercado hipotecario colombiano, monopolizando ese sector. Fue fundado en medio de las reformas económicas del gobierno de Enrique Olaya Herrera, con el objetivo de adjudicar créditos hipotecarios y facilitar el pago de obligaciones con bancos comerciales, como remedio para las repercusiones que tuvo en la economía colombiana. La crisis económica de 1929, que causó la incapacidad de pago de los deudores, tras más de 6 décadas de gran influencia, su decadencia comenzó con una fallida reorganización en 1994, un escándalo de corrupción en 1998, seguido del cierre parcial de sus operaciones el mismo año y finalmente su liquidación definitiva en 2001. Banco Nacional de Colombia. El Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia fue el banco central creado durante el primer gobierno de Rafael Núñez para atender las operaciones de crédito del Estado. Funcionó entre 1881 y 1896. El Banco Nacional fue la institución monetaria creada en el marco del proyecto de la regeneración. En 1894, como consecuencia del conocimiento público de las emisiones clandestinas, el curso forzoso pareció llegar a su fin y la Ley 70 ordenó la liquidación del Banco Nacional, destinando una serie de recursos para la amortización del papel moneda. Sin embargo, el Decreto 42 de 1895 prolongó la existencia del Banco Nacional, el cual por fin desapareció a partir del 1 de enero de 1896. Durante ese año, el banco emitió 5 millones adicionales con el fin de cubrir los gastos de la Guerra Civil de 1895. Y ya ese es el último. Bueno, muchas gracias. Bien, no sé, ¿quedó faltando algo? Espero que no. Bien. Esto es un contexto global para que lo entiendan. Si yo hago alguna especificación en la clase, es ideal que me hagan caso y tomen la caracterización de. ¿Listo? No solo por ti, Laura Vázquez, sino por todos. Lo que propendía era que no se repitieran las cosas y si te parece pertinente que yo sea el docente del desarrollo de la clase, pues me deberían hacer caso frente al desarrollo de porque llevo un hilo conductor. ¿Te parece? Bien, muchas gracias. Para la clase del lunes van a desarrollar lo siguiente, por favor. Un artículo del sector de servicio financiero. Tienen viernes, sábado, domingo. Eso es para el lunes. Donde van a identificar, ojo pues, artículo de servicio financiero o de servicios financieros en Colombia, ¿cierto? Encuentran un artículo. Ideal que en el artículo aparezca una tabla, una gráfica, hacen las mismas características de agentes, variables, tal, pero en el análisis quiero un desarrollo de indicadores. ¿Listo? Entonces podemos colocar un ejemplo rápido. Voy a hablar de un supuesto. El fondo premium, ¿cierto?
Corbanca y otros personajes tuvieron un inconveniente con un tema de las tasas que le estaban colocando a los créditos hipotecarios. Porque la tasa facial, me explico, la tasa que aparece en el papelito cuando ustedes le vendieron la posibilidad del crédito era una y realmente le estaban cobrando otra. Y muchos de los usuarios no se dieron cuenta. Eso generó unas demandas. Vamos a suponer que es el artículo. Los agentes ya tenemos claro eso, pero sobre esas características me van a contar efectivamente que la tasa era del 1.8 y realmente le estaban cobrando el 1.96. Lo que generó unos impactos, me colocan unos números, hacen el análisis, pero colocamos un indicador. ¿Listo? ¿Cómo se pueden hacer una idea? Ya se los había dicho en clases anteriores. Miren de pronto cómo se hace un análisis de un informe del Banco de la República. Ahora no quiero eso, es para que se hagan una idea. Donde encuentren una tabla, donde encuentran una gráfica como lo hacíamos en la clase anterior, ¿cierto? Pero va ligado con un artículo. Ahí sí les quito la restricción de que sea mayor a 7 días. Pueden utilizar el tiempo que sea necesario. ¿Eso quedó claro? ¿Tienen preguntas? Hola. De momento no, profe. Perfecto, entonces les deseo éxitos. Feliz noche. Hasta mañana, profe, gracias. Chao, que estén bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego, que estén bien.